Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Magazine Pacífico. Esto es periodismo de frente, sin vueltas y sin tapujos. Y este espacio se llama Punto de Encuentro. Aquí vamos a debatir, a reflexionar, a poner los puntos de vista y los puntos sobre las IES, por supuesto, a partir de visiones y perspectivas sobre el acontecer en nuestro país, también en nuestra ciudad y por supuesto en nuestra región, el Pacífico colombiano. Estoy con Gildardo Arango. Gildardo, bienvenido. Carlos, gracias. Y también con una invitada de lujo. Totalmente de lujo. Nuestra invitada se llama Luciana Manfredi, ella es politóloga, es argentina, de Buenos Aires, directora del Observatorio Político Valle Visible de la Universidad ICESI y durante más de 20 años ha estado en nuestro país muy cerca analizando todos los contextos políticos de nuestra Colombia. Luciana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué bueno volvernos a ver y pues al público muchas gracias. Bien, yo les quiero proponer a los dos y a las personas que están conectadas con nosotros que debatamos sobre tres temas, conversemos sobre tres temas en específico. El primero de ellos, por supuesto, las implicaciones y el contexto luego del atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Luego que hablemos de la escalada terrorista que tuvimos en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca, y por supuesto de lo más reciente que fue la visita del presidente Petro y los mensajes que le deja al país su venida a Colombia, a la ciudad de Cali, y en qué deriva toda esta circunstancia. Tres hechos marcados durante la última semana que generan todo un panorama político, de expectativa, pero también de respuestas que la gente espera. Por supuesto. Y Luciana, desde la perspectiva, usted como politóloga, por supuesto, con una visión internacional, hablemos de, en el contexto, el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ¿qué lectura deja? Se ha hablado mucho de un ataque a la democracia en Colombia, pero digamos, démosle un push a esa carpeta para que abra y explicar bien qué significa, qué representa para muchos, retroceso en la vida del país. Pues muchas gracias. Pues evidentemente estos tres temas que decís se pueden analizar por separado, pero también tiene una relación muy clara. Parecieran estar articulados, ¿no? Sí, de acuerdo. Y es un poco, pues digamos, ver cómo las democracias en Latinoamérica, en el mundo en general, pero pues particularmente en Latinoamérica, han tenido un retroceso impresionante en términos de, pues antes hablábamos de la polarización política, la incapacidad para hablar, la intolerancia, la desafección política de la ciudadanía respecto a los procesos electorales, como que ya no nos interesa, nada va a cambiar, siempre son los mismos y demás. Pero además eso se suma a un tema de una escalada de violencia política, donde Colombia no está aislada, no es una cosa que solamente pasa en Colombia. Lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales y de gobiernos de los estados de México hace un año, lo hemos visto en Venezuela, lo vemos en Argentina en las elecciones, lo vimos en las elecciones presidenciales. Digo, no es particularmente de Colombia, sino que la escalada de violencia es general. Pero en el caso específico de Colombia creo que esto tiene unas implicaciones muy grandes, porque pues Colombia es un país que ha estado en conflicto interno, ¿sí? Pues por más de 6 décadas, donde la violencia política es una parte de la historia colombiana, ¿sí? Cualquier estudiante de colegio que estudia historia de Colombia, hay un capítulo que se llama La violencia, ¿sí? O sea, digamos, estamos inmersos en un contexto que de por sí ha sido violento, y pues no es que pensamos que ya hemos pasado por eso, porque pues digamos, siempre nuestra sociedad ha estado cruzada por la violencia, los procesos electorales también, pero habíamos visto cómo que en los últimos años podríamos decir que a pesar de la polarización, a pesar de las noticias falsas, a pesar de la desafección política y el desinterés de la ciudadanía con la política, los niveles de violencia habían disminuido un poco, o por lo menos no eran tan evidentes como lo que estamos presenciando ahora. Evidentemente, el atentado contra Miguel Uribe es un punto de inflexión. Todavía las campañas electorales no empiezan, pero pues nosotros sabemos que todos los políticos ya se están moviendo, haciendo proselitismo de cara a las
próximas elecciones presidenciales y legislativas, y pues obviamente esto marca un punto de inflexión, porque ya sabemos cómo va a ser, ¿sí? Como el tono de la campaña. Sí, el tono de las campañas electorales, y aquí sí habría que pensar de alguna forma en algo de unidad, donde pongamos de lado nuestras diferencias de ideología, de derecha, izquierda, de centro o de partidos políticos, y digamos, bueno, sea para que las elecciones sean unas elecciones sanas, limpias, que garanticen la institucionalidad democrática, tenemos que cortar con la violencia. Sí, Luciana, parece estar de moda el lenguaje de odio, de rabia, que termina siendo atractivo y generando réditos políticos. Pero ¿qué tanto incide ese lenguaje que ha tomado mucha forma en Colombia, digamos en los últimos 8, 12 años? ¿Qué tanto incide en hechos como este? Porque uno a veces dice, esto se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Bien, eso es un muy buen punto. Te voy a decir 3 cosas que me parecen importantes aquí. Primero, el lenguaje tiene poder. Eso nosotros aquí, pues digamos, como comunicadores lo sabemos. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder, y la construcción de narrativas violentas de alguna forma legitiman el accionar violento. Para todo el mundo no es claro la diferencia entre que alguien esté hablando con un micrófono o en un espacio público con una retórica violenta, que no necesariamente eso va a la praxis, ¿sí? A un acto violento práctico. La realidad es que como no es tan clara la diferencia entre uno y otro, finalmente si uno usa lenguaje violento, el comportamiento va a terminar siendo violento. Pensá esto en términos individuales. Sí. Si vos te crías en una familia donde los papás entre ellos se hablan a los insultos, a los gritos de forma violenta, es probable que uno como niño y luego como adulto reproduzca, claro, ¿sí? Ese tipo de comportamiento. Entonces aquí necesitamos políticos que sean más responsables con lo que dicen y cómo lo dicen. ¿El político colombiano es irresponsable desde su perspectiva? No todos, pero hablar en un tono violento a la ciudadanía o entre ellos, que lo hemos visto en las últimas elecciones, sí es un acto de irresponsabilidad, porque vos tenés un poder, tenés el micrófono, claro, tenés la unas cámara, audiencias, tenés la audiencia, unos seguidores por millones en las redes. Exacto, tenés que cuidar el cómo lo decís. Quizás la misma cosa dicha de una forma diferente generaría un impacto diferente. Acá no es hablar de las situaciones incómodas. Yo soy partidaria de que lo incómodo lo tenemos que traer a la mesa de discusión. Las formas. Sí, porque si no se habla, eso no es que se resuelve. Pero las formas, cómo lo traemos a la mesa de discusión, es supremamente importante. Si vos usas un vocabulario violento, los políticos muchas veces estás de alguna forma abriendo un espacio y legitimando que la ciudadanía también discuta así, y que esa violencia que vemos, por ejemplo, en redes sociales, se lleve a una... se traduzca en acciones. Exactamente. Luciana, y este momento en el que vivimos, digamos, esta pedrada que le da el atentado a toda esta circunstancia, ¿usted cree que en el momento en el que vaya avanzando, vayamos estando más cerca? Yo creo que ahorita todo el mundo quiere y se está hablando, bajémosle al tono y digamos, estamos en eso. Pero cuando volvamos a esa competencia, la grilla de partida ya hacia la fase final de las elecciones, ¿usted sí cree que esta nefasta experiencia que estamos viviendo sí haga mella, sí tenga algún resultado? O sea, ¿usted cree en la verdadera conciencia y responsabilidad del político colombiano de cara a esa fase final de las elecciones? Bueno, pues digamos, no me gustaría hacerles juicio de valor a los políticos antes de entrar en la contienda electoral, pero sí me parece importante hacer un llamado de atención, y es, bueno, esto que está pasando no es un hecho aislado, viene, ¿sí?, de algo que se está incubando, y es que cada vez la política se está volviendo más violenta y hay un retroceso, ¿sí?, político clarísimo, sobre todo porque esto golpea a la ciudadanía, a la credibilidad en la democracia, a la institucionalidad democrática y pues evidentemente a la seguridad también. Yo creo que hay que hacer un llamado y pues se tienen que establecer unas reglas de juego. Evidentemente en los procesos electorales tenemos unas reglas y están reglamentadas por ley, pero yo creo que podríamos crear unas reglas ad hoc nuevas. Como unos códigos. Sí, unos códigos de comportamiento durante los procesos electorales, donde nos pongamos de acuerdo en, bueno, listo, vamos a tratar de no difundir noticias falsas, vamos a tratar de que el debate, por ejemplo, sea un debate sano, aunque pensemos diferente, nos podemos agarrar con las palabras, pero el debate no puede ser incendiario porque las consecuencias son muy negativas.
Mira, nosotros estamos viendo como los tres hechos, pero por ejemplo, lo que pasó el día martes en Cali, en Jamundí, sí, y en el departamento del Cauca. Sí, en el departamento del Cauca y en el Valle, pues yo creo que no es un hecho aislado, ¿sí? Y que uno tiene que pensar, quizás no tenemos las herramientas nosotros para empezar a concatenar hechos y saber quién fue, por qué lo hizo y todo lo demás, pero sí tenemos la posibilidad de pensar de forma racional, que es que cuanto más violento se vuelve el discurso, más violenta se va a volver la política, y no nos podemos permitir volver hacia atrás en esto. No digo que no haya habido violencia antes del martes, pero está todo medianamente controlado y ahora no sabemos hacia dónde puede ni llegar. dónde puede terminar. Claro, inicialmente el gobierno parece determinar que hay unos indicios que permiten señalar que una alianza criminal estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe. Dijo esta semana a través de CNN el presidente de la República que en una oficina distante de Bogotá se habría planeado ese atentado, algo así como hacerle daño a Pedro para que le echen la culpa a Juan, porque como Pedro y Juan venían enfrascados en medio de la polarización de la cual estamos hablando, pues pareciera muy útil ese hecho. Después viene un operativo donde cae Cholinga, el jefe máximo de las disidencias en el Cauca, en Páez, en zona rural de Páez. Y al día siguiente, mientras el gobierno intentaba verificar la identidad de Cholinga, las disidencias que ya tenían verificada la muerte de él, pues viene esta escalada terrorista que nos sacudió a todos en una ciudad como Cali, demostrando que las disidencias ya tienen sus milicianos y una fuerza muy importante aquí. ¿Cómo revertir este momento tan complicado que sacude al país, Luciana? Sí, Luciana, y permítame, Gildardo, le complemento, es decir, ¿cómo nos desencunetamos? Es decir, sí, ya estamos metidos ahí. Estamos metidos, ¿cómo vamos a salir de una situación agobiante, desesperanzadora, que entristece el espíritu del colombiano, del caleño, del caucano? Era que ver el martes, y usted lo vivió, Luciana, en su espacio de trabajo, que es como el nuestro seguro, aparentemente, pero era el desespero de la gente. Mañana no estudiemos, no mandemos los niños mañana, quedémonos en casa. Era el miedo se había apoderado de Cali y de sus habitantes. A mí me queda claro algo. Cada vez que los, comillas, malos quieran actuar, los demás estamos absolutamente vulnerables. Sí, ¿Cómo salimos? Y de alguna forma nos arrodillan ante el temor, ¿sí? Digamos, infundir miedo es una forma de control. No lo digo yo, está estudiado, sí, pues los tipos de liderazgo, los tipos de seguidores a los líderes y demás. Infundir miedo en las poblaciones hace que nosotros vivamos bajo una órbita de terror. Ver a la gente desesperada preguntando a qué hora dejaban a sus hijos salir del colegio y demás, esa no es una forma de vida. ¿Sí? Para absolutamente nadie, y pues muy lamentable los más de 40 heridos y las personas fallecidas aquí en el Cauca, ¿sí? Pues que creo que de alguna forma nos está mostrando que la gente ya no quiere vivir así. Hay una marcha convocada para el domingo, la marcha del silencio, sí. La gente pidiendo vivir de forma tranquila, y creo que de alguna forma teniendo en cuenta de que, pues, digamos, vivimos en países que tienen un montón de necesidades, donde existen unos altos niveles de desigualdad social, mucha gente en la pobreza, que ha sido esto un tema estructural, digamos, no es que somos pobres desde la pandemia, hemos sido sistemáticamente y estructuralmente pobres, pero la pandemia ha profundizado la desigualdad y la pobreza, pues la gente al menos le queda como... Sí, como bueno, pues se vive con lo que hay, tratamos de estar tranquilos, de llegar a fin de mes, de comprar la comida. Hoy ni siquiera tenemos eso. Y creo que necesitamos volver a tener eso. Que una persona pueda dejar a su hijo en el colegio, a su hija, e irse tranquila a trabajar y no estar desesperada con un WhatsApp en el chat de los padres de colegio. Preguntando qué ha pasado. Sí, qué ha pasado, a qué hora salen, a qué hora me lo dejan y demás, uno poder vivir medianamente tranquilo. No es que hayamos vivido tranquilo siempre, digo, no quiero parecer ingenua, pero pues este tipo de situaciones evidentemente exacerban esa situación, ¿sí? De angustia. Además que reviven como momentos históricos muy difíciles para el país. Yo creo que la imagen de los escoltas y amigos cargando el cuerpo desmadejado de Miguel Uribe Turbay recordaron inmediatamente la imagen de Soacha y el atentado de Luis Carlos Galán. Entonces sí. es un, digamos que volver a un punto muy difícil de la historia reciente del país. Pero retornó entonces
desde su perspectiva, desde el contexto político, miren, políticos colombianos, esto es lo que hay que hacer o este sería un camino para tratar de darle una solución a las diferencias. Las diferencias van a estar, sí, porque en eso somos, pensamos, sentimos diferente, pero cómo poder sentarnos en la mesa con nuestras diferencias sin matarnos. De acuerdo. Bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero es seguridad. Porque, pues, digamos, esto del diálogo y de bajarle al tono violento y demás es muy importante, pero aquí ya inmediatamente, después de este tipo de acciones, necesitamos seguridad. Seguridad para las ciudadanías, seguridad para las candidatas y los candidatos, o sea, necesitamos aumentar los niveles de seguridad. La segunda cuestión es que cada uno se comprometa a bajarle al nivel de violencia, y eso desde la academia, desde los medios de comunicación, desde los políticos, desde los padres con sus hijos, los maestros. Necesitamos encontrar otra vez, ¿sí?, como un camino en el que podamos debatir, disentir, porque pues probablemente yo no estoy de acuerdo con alguien políticamente hablando, pero que eso no implica irnos a las manos o irnos a la violencia. Podemos discutir sin necesidad de matarnos. Y la tercera es, pues, armar compromisos, y en esos compromisos tiene que haber algo muy claro, y es la única forma que tenemos de avanzar no es si votando a la izquierda, votando a la derecha, al centro, eso no tiene nada que ver. Eso es algo del proceso electoral que es muy bueno, muy interesante, y es que no importa si sos de izquierda, de derecha o de centro, que te pongas de acuerdo en que los cómo hacer las cosas van a cambiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, todos proponen seguridad. La diferencia es que el cómo voy a traer seguridad seguramente es diferente, sí, desde la izquierda al centro o la derecha. Los cómo tienen que establecer unas reglas de juego donde la violencia no puede estar permitida. Ahora, la violencia verbal es algo bien interesante, porque los estudios en comunicación política muestran que las ciudadanías responden más positivamente a los discursos agresivos que a los no agresivos, porque generan mayor recordación. Entonces, los políticos muchas veces dicen, bueno, si la gente se acuerda más del discurso agresivo que del no agresivo, y pues, digamos, aparecer en televisión o en medios es costoso, pues utilicemos discursos agresivos para generar mayor recordación con menor dinero. O sea, ahí hay un tema más financiero. Del impacto. Luciana, usted acaba de hablar de una palabra muy importante, y es seguridad. Esa necesidad de la ciudadanía que plantean hechos como estos de seguridad, ¿qué consecuencias en el panorama político pueden generar? ¿Dejan al gobierno sin libreto? ¿Debe cambiarlo? ¿Puede generar un giro en el péndulo de lo que quieren los colombianos? El gobierno nacional no puede desestimar lo que está pasando, ¿sí? Esto tiene que ser como parte importante de la agenda. Evidentemente los gobiernos tienen unas agendas, pero pues la coyuntura también es importante, y pues lo que está pasando no puede quedar por fuera de la agenda. Tiene que incorporar esto a la agenda el gobierno nacional, el departamental, los gobiernos locales. Hay que incorporar este tema a la agenda porque, pues, digamos, no es un hecho menor y no es un hecho aislado, y pues todavía estamos de cara a las elecciones. Falta bastante para las elecciones, y si esto empieza ahora, pues digamos de qué forma podría terminar. No es un hecho menor, y pues no debería pasar tan de alto, ¿sí? Y a mí me parece que, pues, en ese orden de ideas, por ejemplo, los gobernadores del Cauca y la gobernadora del Valle, el alcalde de Cali, pues se movieron muy rápidamente, ¿sí? Se aliaron y de alguna forma fueron a pedir propiciaron el Consejo de Seguridad en Cali. Propiciaron el Consejo y le pidieron al presidente que estuviera presente aquí, porque es que es algo que no puede pasar. Que no da espera. Y no podemos quedar huérfanos del Ejecutivo, ¿sí? Ese es un debate también de este tipo de país con un sistema, ¿sí?, donde cada departamento es independiente, pero seguimos siendo un sistema casi unitario donde todo llega y se decide en Bogotá. No podemos estar al margen y huérfanos de lo que pasa. De hecho, no podemos replicar lo que pasó en el paro del 2021, que básicamente era la gente rogándole al presidente, al expresidente Duque, que se apersonara en la ciudad. Inclusive quien era presidente del Centro Democrático en ese momento, el senador Velasco, renunció a su presidencia del partido justamente por ser caleño y porque el presidente Duque no venía a Cali. Yo creo que el presidente tiene que hacer presencia y causa común con lo que está pasando. ¿Usted piensa que lo que generó la visita y la presencia de Gustavo Petro en Cali, que estaba planeado como
parte de la promoción de su consulta popular, y claramente a quien no le gusta que le marquen la agenda al presidente. Digamos que su visita sí estaba prevista, pero con un motivo distinto. Distinto. Y tuvo que repartir un poco entonces, el tiempo de la visita. Yo siento que esa dinámica del alcalde con la gobernadora, cuando le dicen, venga, mire lo que nos está pasando, señor presidente, tiene que ir aquí, pero con una perspectiva diferente, termina siendo una jugada estratégica de los gobernantes, el local y la departamental, para que finalmente pase lo que tenía que pasar. De otra manera, Gustavo Petro, ¿no cree usted, esta es la pregunta, hubiera venido a hacer lo que finalmente hizo en la noche del pasado miércoles, 11 de junio? O sea, Petro tenía este viaje como parte de su agenda y era previo a estos sucesos. Pues el viaje se cumplió igual, lo que pasa es que lo que no pudo cumplir a cabalidad fue su agenda. Y ahí está... De hecho, había una rueda de prensa el lunes con el ministro del Interior en Cali, Armando Benedetti, que se canceló tras los hechos del sábado y sin que todavía ocurrieran los atentados del occidente colombiano. A mí la pregunta que me genera es, si esta visita del presidente no hubiera estado en la agenda del Ejecutivo, hubiera venido a Cali a pesar de los sucesos del martes, y esa bueno, no lo vamos a saber nunca porque pues, sí, podemos hipotetizar, pero no podemos saber, y esa pregunta sí me parece que es súper fundamental, porque es que aquí él tenía la agenda, lo que hizo fue readaptar el tema, ¿sí? Dedicar una hora al Consejo de Seguridad. Sí, de cara a la coyuntura, pero la pregunta es, ¿hubiera venido? Porque es que el punto ahí también es, este es un país de regiones, ¿sí? Pero pues la capital no puede dejar a las regiones totalmente desamparadas ante actos y situaciones de violencia. Y es bien complejo porque, por ejemplo, digamos, a mí me pone a pensar que, pues, digamos, muchas veces nuestras agendas locales no tienen el impacto que necesitamos a nivel nacional y no nos ven. ¿Sí? Y si no pasa en la capital, siento que muchas veces no están viendo lo que pasa a nivel regional. Y ojo, estoy hablando de Cali, del Valle del Cauca, pues, de las 5 ciudades más importantes de Colombia. Y una ciudad que fue muy determinante para la votación que le dio la victoria a Gustavo Petro. Exactamente. Y de hecho, es una perspectiva que podemos analizar cuando él deja firmado el decreto ayer en el Congreso. Él sabe que en adelante ya no va a poder hablar, o sea, él ya, comillas, proselitismo frente a la votación, a la consulta, que también analicemos qué mensaje está enviando cuando dice que se debe hacer el 7 de agosto, la fecha tan representativa para Colombia. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Él finalmente lo que es como un cierre de campaña, lo que termina ejerciéndose aquí. Sí. Aunque digamos que también es un seguro que él ha utilizado para que en el Congreso se apruebe en los términos que el gobierno quiere la reforma laboral, Luciana, ¿no? Finalmente, ¿echará para atrás la consulta o no? No, yo no creo que la consulta se eche para atrás, pero sí me parece que va a sufrir un par de modificaciones de cara a lo que está sucediendo. Ahora que introducías el tema, pensaba hay un concepto que utilizamos que es bastante nuevo en ciencia política, que es el de campaña permanente, y es como esto de que ya no es que estamos en campaña solo cuando hay campaña, sino que todo el tiempo estamos en campaña, ¿sí? Ahora que decías del proselitismo y casi un cierre de campaña, y los políticos al final, estén gobernando o no, sean gobierno o no, siempre están en campaña, por eso lo de campaña permanente. Yo creo que eso tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que siempre nos están mostrando, nos están informando, y pues digamos, esto a la ciudadanía nos permite, pues a los ciudadanos comunes nos permite saber qué está pasando, ¿sí? de primera mano. Lo malo es que muchas veces esta campaña permanente deja rezagado o en segundo plano la tarea fundamental, que es gobernar. Exactamente, que es gobernar. Claro, ¿sí? Distrae incluso de esa tarea. O sea que la agenda de conservar el poder está minando lo prometido antes y que hoy te tienen el poder. Sí, la parte más de ejecución, ¿sí? Claro. Porque es como la comunicación sin ejecución no tiene ningún tipo de sentido, y la ejecución sin comunicación tampoco. Si vos haces muchas cosas y no contás, nadie se entera, entonces como que no hubiera pasado. Pero si vos contás, pero no estás ejecutando, ¿sí? Puede haber un desequilibrio entre las dos. Exactamente. Por esa necesidad comunicacional de tener siempre un punto arriba en la agenda.
estar en la agenda periodística, estar en la voz de los columnistas, estar en el punto de análisis. Entonces, ustedes ven, el presidente Gustavo Petro siempre tiene un tema arriba, o la consulta, o esta mañana, ayer miércoles, amaneció el país hablando de la constituyente. Es decir, siempre hay un tema que pone sobre la mesa que logra poner a hablar al país del mismo, y esa es la campaña permanente de la cual habla Luciana. Yo no sé, ustedes escucharon ayer durante la locución del pasado miércoles 11 de junio, en horas de la noche en la plazoleta de San Francisco, algún momento en el que se solidarizara con la ciudad, con el departamento y con el Cauca, justo en ese momento. Él empezó su discurso hablando de esta ciudad golpeada por el terrorismo esta semana. Pero sí, se solidarizó. Yo no escuché me solidarizo. Me parece que era una forma de... Pero lo puso allí, pero yo lo que siento, y no sé, Luciana, es que hay momentos en los que hay que deponer los objetivos primarios y poner sobre la mesa la humanidad. Yo creo que al Valle del Cauca le termina faltando un poco de esa humanidad del presidente Petro en este momento en el que el espíritu del vallecaucano, del caucano, del Pacífico colombiano está tan golpeada. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos. No, sí recuerdo cómo empieza el discurso. A mí no en este tipo de situaciones, porque esto ya es como una comunicación de crisis. Yo creo que ya toca ser muy pragmático y decir, vamos a hacer esto. O sea, lamentamos... Una respuesta que espera la gente. Sí, la gente quiere escuchar qué vas a hacer. ¿Sí? No sé, lo que sea, vamos a hacer tal cosa, lo que ellos decían que van a hacer, pero que tomen decisiones y las compartan. Yo creo que aquí hay una cosa importante, y es que hemos naturalizado tanto la violencia y nos hemos acostumbrado que a veces tanto pasamos de largo y seguimos con la agenda. Sí, entonces 40 personas heridas, murieron 9 personas en toda la región. Sí, o sea, es un número importante. Bueno, 9. Y seguimos con otra cosa, y vamos pasando y naturalizando la violencia como si la vida careciera de valor. Y pues al final, pues digo, yo me entero de esto por redes sociales, por los medios de comunicación y demás, pero hay familias que se quedaron sin una mamá, sin un papá, sin una hija, un hijo, y creo que esa naturalización de la violencia nos pone como una capa de teflón, ¿sí? Como que todo nos resbala y va pasando así, y no deberíamos dejar que esto nos resbale y volver a humanizar, o sea, pensar que esa gente que ha muerto, o esa gente que está herida, son personas, tienen familias, tienen anhelos, salieron a trabajar y pues no volvieron. Eran seres humanos, definitivamente. Luciana, usted habla de este tema y yo sí quisiera preguntarle por esa reacción que vimos esta semana en un país tan polarizado desde las redes sociales. Hubo gente que se atrevió a decir que era un autoatentado, sí, la agresión tan grave contra Miguel Uribe. Hubo gente que también tuvo la osadía de responsabilizar al presidente. Creo que unos y otros están tan equivocados, pero ¿cómo bajarle el tono? Ya hemos hablado, y el propio presidente lo ha dicho, de bajarle el tono a su discurso, pero ¿cómo bajarlo en las redes sociales con gente tan enloquecida en medio de esta polarización? Mira, eso es lo que estudiamos nosotros y escribimos sobre eso, sobre los discursos de odio. De hecho, el año pasado sacamos unos artículos en una trilogía de libros de una universidad de Portugal, que tienen autores de todo el mundo hablando del discurso de odio. Estamos en este nivel de odio tan importante y de polarización política que pues, vos ves en las redes sociales gente que dice eso fue un autoatentado, sí, claro, gente que dice la culpa es de Petro, otros que se lo buscó. Digo, sí, eso es bien... Suben videos para justificar el atentado. De acuerdo. Entonces, lamentablemente hemos vivido situaciones de autoatentados, entonces por eso también la gente cree en eso. Sí, hemos vivido situaciones donde, digamos, desde los mismos ejecutivos se han perpetuado situaciones de violencia, entonces la gente cree en eso, pero la realidad es que no deberíamos caer en ese juego. Te digo lo que hago yo, ¿sí? Que es que intentaría que ojalá mis estudiantes o la gente que está cercana a mí haga lo mismo, y es tratar de bajarle el tono. O sea, listo, ponele que vos pensás que es un autoatentado, o que la culpa es de no sé quién,
trata de no generar más incendios. Las redes no necesitan que siempre estemos opinando. Entonces, esperemos que la gente no tuviera esas opiniones, pero si las tiene, que no incendie más. Porque hay gente que no genera opinión, pero sí compra la opinión de los otros. Como no echarle más alcohol al juego. Exactamente. Y sobre todo las personas que tenemos como alguna responsabilidad con la sociedad. Sí, sí, los profesores, los medios de comunicación, los periodistas, digo, las personas públicas, otros políticos, deportistas, actores, actrices, somos gente que probablemente la ciudadanía los lee, y cuando nosotros incidimos en eso, pues podemos tocar fibras en las personas. Entonces hay que ser muy prudente y muy cuidadoso. El presidente Petro deja firmado el decreto. Ahí el decretazo. El decretazo. Hay gente que dice que aquí hay pues paso por encima de los poderes, el Consejo de Estado se lo pasa por la galleta, las cortes tampoco. Hay quienes dicen que se cae en la corte, hay quienes dicen que el presidente no es juez para determinar si hubo irregularidades durante la votación. Es decir, el país está como en una discusión sobre la seguridad jurídica de lo que está pasando, Luciana. El soporte jurídico queda expuesto. Aquí ya digamos que el presidente manda un mensaje de todo por el todo, como yo, presidente, yo, dueño del poder, quiero y necesito que pase. ¿Se pone en juego la democracia, la independencia de poderes? A ver, nosotros tenemos un problema de institucionalidad o de falta de institucionalidad, ¿sí? Y eso evidentemente afecta de forma negativa a la democracia. ¿Qué pasa con la informalidad de los procesos y la falta de institucionalidad? Cuando todo funciona bien, pues bueno, ¿sí? Digamos, las cosas funcionan bien, se deciden cosas más rápido, se pasa por encima de toda la institucionalidad. Cuando las cosas no funcionan bien, esta falta de claridad en la institucionalidad, de la independencia de los poderes, de respetar esa independencia, lo vuelve un tema negativo. Entonces, pues, digamos, para sacarte un ejemplo, y es cuando nosotros tenemos una ministra de Relaciones Exteriores, una cancillería, tenemos un cuerpo diplomático, sí, poderoso, pero la diplomacia se hace desde el Ejecutivo a través de Twitter. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sacarle todo el peso de la institucionalidad. Si no hay problemas reales, pues bueno, digamos, eso pasa. Pero cuando es un tema álgido y controversial, se vuelve complejo la falta de institucionalidad. En este caso específico de lo del decreto, pues el presidente tiene la potestad de dejar el decreto firmado, pero ahora el presidente tiene que esperar a que el Poder Judicial tome eso, y no puede incidir en el Poder Judicial porque ahí estaría violando, sí, el principio de la independencia de la división de poderes. A ese control de legalidad. Exactamente. Sí. ¿Va a incidir un poco lo que ha pasado con el presidente Gustavo Petro en el futuro para el regreso de otro proyecto alternativo, Luciana? Pues, a ver, Luciana, yo creo... perdóneme antes, porque sabe, él fue claro ayer, ¿no? Los invito no a que sigan un nombre, sino a que sigan un proyecto. Claro, él fue claro con eso ayer. Esas fueron las palabras finales. Bueno, hay dos cosas. La primera, la del nombre, ¿sí? Y es, los estudios sobre los procesos electorales muestran que Colombia es un país altamente personalista en política. Sí. ¿Qué significa eso? Que los nombres... Emociones por personas, sí, más que por partidos. Sí. Aparte, el sistema de partidos políticos colombiano, después de la reforma del 91, es un sistema con un montón de partidos y con políticos que van pasando de partido a partido y utilizan muchas veces los partidos como plataformas para lanzarse. Entonces, finalmente, nosotros y nosotras como ciudadanas y ciudadanos votamos por personas, no por partidos, ¿sí? Entonces, es muy difícil, ¿sí? Después de 30 años de que el sistema de partidos funcione así y con estas características del sistema colombiano tan personalista, que la gente no piense en personas sino en proyectos. Pero bueno, digamos, puede ser viable. La segunda cuestión, que es lo que planteabas recién, y es, digo, todo el mundo tenía alguna expectativa sobre este gobierno en torno a que era la primera experiencia, ¿sí? progresista en la historia. Sí, de izquierda en Colombia, sí, que había ganado pues con un caudal de votos importantes en la segunda vuelta electoral, y las encuestas de opinión van mostrando que la confianza en el gobierno o pues la aceptación del gobierno ha ido, ¿sí? decreciendo. Eso es normal. Se ha estancado, ¿sí? Un poco en un 30% sí, alrededor.
eso es normal que caiga y que repunte y caiga, es normal. Ningún gobierno entra y sale con el mismo La luna de miel no se porcentaje. sostiene. Sí, muy poquitos han logrado eso, que todavía no es claro ni siquiera cómo se explica. Pero sí puede ser que el gobierno termine, ¿sí?, con un desencanto de la ciudadanía con respecto a este tipo de alternativas. Ahí tenemos podríamos microsegmentar al electorado, y es quienes nunca hubieran votado ni votarán por un gobierno progresista o de izquierda, pues igual nunca lo votarán. Seguirán en su tónica. Quienes lo único que consideran viable es un gobierno de izquierda o progresista, seguirán ahí. Ese es el 30% que está leal. Sí. ¿Quién queda ahí como que todavía hay tiempo para encantar o desencantar? Los indecisos, ¿sí? Los que esperan para tomar una decisión. El centro hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí?, que es la zona electoral donde siempre vamos cuando hacemos campañas electorales. Que es flotante. Es muy flotante, ¿sí? Y esto es la idea de que el voto de opinión, el voto estratégico, el voto sincero, hay una cantidad de categorías para definir a los votantes. A esos o los termina de desencantar el gobierno o los termina de encantar, pero esos no quedan inmunes a todo lo que está pasando y lo que viene, ¿sí?, de aquí a que termine este gobierno. ¿Qué lectura deja que el presidente haya mencionado la fecha del 7 de agosto como el día para asistir a las urnas? ¿Qué está queriendo hilar? ¿No está muy encima? Sí, está muy encima, pero este gobierno ha sido muy centrado en el simbolismo, ¿sí?, en la narrativa de la creación de lo simbólico, la espada, ¿sí? La batalla de Boyacá. Sí, ha sido muy cercano al tema simbólico. 3 años después de asumir el poder. Y creo que el 7 de agosto es una fecha muy importante, ¿sí?, desde el punto de vista político en Colombia. Y para Bolívar, por ejemplo, que logró la batalla en el puente de Teatinos. Justamente cerca del mismo lugar. Elegido está bien el 7 de agosto de ¿sí?, 1819. Pero sí está muy encima. Pero sí está bien elegido, digo, tiene lógica, no es que... Tiene simbología, simbolismo el día, pero no sé si tiempo suficiente para preparar la logística. También. Hoy, ¿quién tiene discrepancias con el gobierno nacional es enemigo del gobierno? Muchas veces sí. Las redes sociales lo gradúan de enemigo. Sí, sí. No hay espacio para la discusión. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso también es problemático en términos del diálogo democrático. Necesitamos una sociedad que pueda dialogar, que nos podamos sentar a tomar un café y hablar de política con el que piensa diferente así a mí. Pensemos distinto, claro. A mí me gusta eso, y pues por lo menos con los políticos locales, vos me ves tomando un café con el del Centro Democrático, con el de Colombia Humana, con los del Verde, los liberales. Porque es que nos retroalimentamos cuando eso pasa. Y con una total libertad de decirle, mira, no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué, y que la otra persona te diga, no, pero yo no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué. Tenemos que volver a hablar. Si no hablamos, nosotros mismos vamos dejando de lado esta posibilidad de abrir el diálogo, de tejer este tejido social que nos construye como sociedad, pero que nos hace madurar democráticamente. Esta semana hubo un estudio interesantísimo, para ya terminando, de La Silla Vacía, sobre las cuentas que más generaban mensajes de odio en el país. ¿Y supieron cuál fue la primera? No. ¿Cuál? La del presidente. Okay. Y la segunda, una cuenta que se llama Mamertos 2 en Cali. Y bueno, también cuando usted sigue hacia abajo, encuentra en los primeros 10 lugares a Miguel Uribe Turbay. Entonces, casi los políticos que están en orillas extremos distintas, antagónicas, terminaron siendo protagonistas del el mayor número de mensajes de odio en esa medición de inteligencia artificial que hizo La Silla Vacía. Un interesante ejercicio para un país polarizado. Muy polarizado, y tan polarizado que yo creo que el código de vestuario hoy no es ni el rojo, ni el verde, ni el azul, ni el naranja. Hoy estamos, creo que coincidimos con este negro porque es el luto, y con ver cómo el país está desangrando y cómo el país está desesperanzado. Su reflexión final o su pregunta final, Gildardo. Pues importante ese mensaje de una académica como Luciana para este país polarizado, para esta sociedad que a veces se basa tanto en los mensajes de las redes sociales, en los mensajes políticos de odio, que pareciera etiquetar a todo mundo, que a veces para entrar en un grupo de WhatsApp o en un grupo de conversación hay que decir, no, es que yo no estoy con fulanito, yo hago parte del gobierno, o yo soy opositor. ¿Cuál sería ese mensaje para esa sociedad que está esperando también una cosa distinta, Luciana?
Bueno, yo creo que ahí podemos decir varias cosas. Uno, las conversaciones, por más incómodas que sean, las tenemos que permitir. Tenemos que traer estos temas controversiales que no nos hacen sentir cómodos a la mesa. Hay que hablar de estas cosas porque es la única forma de madurar como sociedad, y también permitirse disentir y hablar con quienes piensan diferente, ¿sí? Pues digamos, nadie me va a convencer de algo diferente a lo que yo pienso, pero sí lo puedo escuchar, puedo dialogar con esa persona. Esa es la primera. La segunda es hacer esfuerzos. Por ejemplo, la universidad que se une con organizaciones del tercer sector, con los medios de comunicación, los empresarios, gremios, la sociedad civil, para entre todos empezar a construir un proyecto que pueda ser importante, sin perjuicio de los colores políticos, que son totalmente respetables para todo el mundo, ¿sí? Poder construir entre todos. Y la última es pensarnos en pues qué queremos y hacia dónde queremos ir y qué le queremos dejar a nuestros hijos, ¿sí? Si queremos dejar un país así de violento como cuando nosotros nacimos, o queremos dejar un país mejor, con una institucionalidad democrática más fuerte, con una democracia más fuerte, sólida, y poder enseñarles a los jóvenes, a los niños, a que es importante tolerar la diferencia, tolerar al diferente y no caer en estos círculos de violencia. Y por último, sí llamar a la responsabilidad de quienes tenemos alguna posición, sí, como profesores, como medios de comunicación, políticos, y es bajarle un poco a la retórica del mensaje, a la violencia, y buscar mensajes que defiendan las posiciones políticas que tenemos todo el derecho a tenerlas, claro, ¿sí? Pero que sean lo menos violentas posibles, que llamen, ¿sí?, más a la mesura, para que recobremos un poco la cordura de la sociedad, porque sí estamos bien golpeados en este momento. Y la capacidad de conversar. Bien, me voy a poner pragmático ya para el cierre, para el final, y es esta reflexión. Cali ha sufrido, Gildardo, unos fenómenos bien especiales. Apolinar Salcedo, que fue alcalde de la ciudad, fue electo más por, digamos, una solidaridad de la gente. Como un tema un poco de inclusión. Exactamente. Y también con un mensaje que él envió en su momento de manos limpias, ¿no? De manos limpias. Y coloco este ejemplo para entender cómo la población colombiana puede llenarse de sentimientos de solidaridad y rogamos porque cualquiera que sea el devenir político del país, porque la del estado de salud de Miguel Uribe llegue a un estado normal, se pueda recuperar. ¿Usted cree que si él se recupera y persiste en ser candidato, eso lo llevaría a un punto muy cercano a la presidencia, más por otra razón de la gente haberlo visto víctima de esta situación? ¿En un país de emociones? Es una buena pregunta. Pues las emociones claramente están en todas las campañas electorales. De hecho, cuando hablamos de las campañas, siempre decimos lo principal es generar emociones. Sí ha generado mucha empatía en el caso de Miguel Uribe, y pues cada vez que hace una locución, por ejemplo... Claudia Tarazona, que últimamente, de hecho, tiene un discurso un poco más... no sé, empoderado, si se quiere. Sí, cada vez que ella hace una locución hay reacciones, que estaría bueno estudiarlo también y ver, pues digamos, qué tipo de sentimientos ha producido esto en la ciudadanía. Podría ser una cuestión empática, pero dentro de un segmento específico de la población, sí, que es la derecha. La centro derecha más a la derecha, ¿sí? Porque el centro puede ser empático con lo que le está pasando, pero eso no genera... No compromete su voto. No. Y la izquierda evidentemente no. Y lo mismo si hubiera pasado, pues ojalá no vuelva a pasar, pero si hubiera pasado un político de izquierda, no genera empatía en los sectores más de centro, pero no compromete el voto, y los sectores de oposición claramente no. Luciana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luciana. Muchas gracias. A ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros.